Si estás viendo este vídeo puede ser por tres motivos. Uno, te van a operar prótesis de cadera. Dos, ya te han operado prótesis de cadera o te lo estás pensando. O tercero, has visto mi primer vídeo de la primera fase de rehabilitación. Así que quédate y vamos con la segunda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo para continuar con nuestra rehabilitación de prótesis de cadera, ya que subimos un vídeo con la primera fase, así que esto es la continuación. Importante, esta segunda fase va a durar desde el primer mes, de los primeros 30 días, hasta el tercer o cuarto mes. Por lo tanto, es importante que según vayan avanzando los días y las semanas, vayamos progresivamente aumentando la carga y los rangos de movimiento, ya que la principal diferencia entre la primera fase y la segunda va a ser que la movilidad y el rango de movimiento va a ser bastante más amplio y la intensidad de los ejercicios de fuerza podemos aumentarla poquito a poco, cada vez mayor. Y como os he dicho, vamos a ir gradualmente incrementando el rango de movimiento y la carga, pero es muy importante que escuchemos la sensación de nuestro cuerpo, ¿vale? No podemos ir subiendo carga con dolor porque no tiene ningún sentido, entonces subimos carga y aumentamos movimiento, pero siempre sin dolor y de forma constante. Y por supuesto, os lo dije en otro vídeo, lo vuelvo a repetir, estos ejercicios y estas pautas nunca van a sustituir una rehabilitación guiada por un fisioterapeuta, ¿vale? Así que si tenéis oportunidad, mejor que os vea vuestro fisio. ¿Qué vamos a necesitar para estos ejercicios? Bueno, lo primero, una cama, ¿vale? Que si es un poquito firme y no es muy blanda, mucho mejor. Y luego vamos a necesitar un lastre, algo que pese un poquito. Yo aquí tengo un disco de 2 kilos, pero en casa lo podéis hacer con una botella de leche, 1 kilo de arroz o lo que queráis, ¿vale? Y una banda elástica para, como os he dicho, progresivamente ir aumentando las cargas del ejercicio, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con nuestra primera fase de rehabilitación. Vamos a trabajar la movilidad. Y un último material que se me había olvidado deciros, una toalla grande para nuestro primer ejercicio de movilidad, ¿vale? Primero vamos a trabajar la movilidad y luego la fuerza. Nos vamos a tumbar boca arriba con nuestra toalla, ¿vale? Y si habéis visto el primer vídeo, en la primera fase os dije que no podíamos pasar de 90 grados de flexión de cadera, ¿vale? Pues ahora ya sí que podemos. Entonces lo que vamos a hacer es colocar nuestra toalla en nuestro muslo y vamos a hacer fuerza con los brazos hasta arriba, hasta lo máximo que lleguemos, ¿vale? Y luego vamos a ir bajando despacito. Lo máximo que lleguemos, siempre y cuando no aparezca dolor, ¿vale? Una flexión de cadera fisiológica y normal, nos podríamos ir más o menos a unos 120 grados de flexión, ¿vale? Que es lo que tenemos que conseguir. Entonces, tiramos ahí un poquito y volvemos despacito. Y en esta posición vamos a realizar 3 series de 10 repeticiones, ¿vale? Importante cuando volváis, volver despacito y cuando lleguéis hasta arriba, hasta donde lleguéis sin dolor, claro, aguantamos aquí un segundito, ¿vale? Y luego bajamos. Vamos a ir con nuestro siguiente ejercicio, nos vamos a quedar tumbados boca arriba en la cama y vamos a juntar los talones, ¿vale? Y con los talones totalmente juntos vamos a intentar separar las rodillas todo lo que podamos, ¿vale? Pero es importante que los talones no se separen, ¿vale? Entonces, separamos hasta donde lleguemos, seguramente notemos sensación de estiramiento en los aductores, en la musculatura interna del muslo y volvemos despacito. Vale, volvemos a abrir hasta donde lleguemos. Es posible que según vayan pasando las repeticiones cada vez lleguéis un poquito más lejos. Perfecto, siempre y cuando no haya dolor, ¿vale? Y volvemos. Tercer ejercicio de movilidad, vamos a empezar a trabajar un poquito la rotación externa de cadera, ¿vale? Entonces nos vamos a tumbar boca abajo, ¿vale? Y desde esta posición, tumbados boca abajo, vamos a doblar las rodillas y las vamos a dejar juntas, ¿vale? Siempre juntas. Y ahora lo que vamos a hacer es al contrario que el ejercicio de antes. Vamos a dejar la rodilla junta y vamos a separar poquito a poco hasta donde lleguemos, ¿vale? Volvemos despacito, ¿vale? Y hacemos esta rotación de cadera, siempre sin dolor, claro. Aguantamos un segundín en el punto de máxima movilidad y volvemos. Y vamos a realizar también 3 series de 10 repeticiones de este ejercicio. Importante, recalco, sin dolor, porque la rotación de cadera es un movimiento exigente para la articulación y para nuestra prótesis de cadera, entonces muy importante que cuando hagamos este ejercicio haya 0 dolor. Empezamos con nuestra fase de fortalecimiento, vamos a trabajar los flexores de cadera, ¿vale? Y como ya os he dicho, en esta fase sí que podemos empezar a trabajar por encima de los 90 grados, ¿vale? Entonces, directamente desde una posición sentado, que ahora veis que el ángulo de mi cadera con mi cuerpo es menor de 90 grados, vamos a levantar hacia arriba hasta superar un poquito los 90 grados, aguantamos un segundito y volvemos, ¿vale? Al hacer este ejercicio es normal que notéis contracción en la parte de arriba de la delantera de la ingle, ¿vale? Pero no tiene que ser doloroso, ¿vale? Es una contracción muscular que a lo mejor os resulte un poco incómoda, pero no debería ser dolorosa, ¿vale? Entonces subimos, aguantamos aquí un segundito y bajamos despacito y vamos a repetirlo en 3 series de 10 repeticiones. Entonces intentamos que el tronco esté recto, subimos, aguantamos un segundito o 2 aquí arriba la contracción y bajamos despacito, repitiéndolo en 3 series de 10 repeticiones. Segundo ejercicio en nuestra segunda fase de rehabilitación de prótesis de cadera, vamos a trabajar la aducción, ¿vale? El acercar la pierna hacia el cuerpo.
Yo he colocado aquí un disco de 2 kilos, lo que he dicho antes, si tenéis 1 kilo de arroz, una botella de leche, lo que sea, nos vale igual, solo queremos algo que pese un poquito. Importante que tengáis algo para apoyaros, una pared, nosotros tenemos aquí la espaldera, así que perfecto, y con la pierna operada, que es la izquierda, vamos a coger nuestro peso y lo vamos a llevar hacia adentro, ¿vale? Volvemos a colocarlo en su sitio y lo deslizamos, ¿vale? Si tenéis una superficie como esta que tenemos nosotros que desliza muy bien, seguramente podáis mover mucho más kilos. Si vuestro suelo es muy áspero y muy rugoso, pues trabajéis con un poquito menos, ¿vale? Lo importante es que notéis la contracción muscular aquí en la parte interna del muslo y sobre todo que no os duela, que no haya dolor y que no aparezcan molestias mientras hacemos los ejercicios. ¿Qué vamos a realizar? 3 series de 10 repeticiones. Llevamos, esto sería una, volvemos a traerlo a su sitio y realizamos, y esto sería la segunda. Y lo ideal es, según pasen las semanas, ir aumentando el peso que vamos arrastrando en la alfombra o en el suelo. Tercer ejercicio de fortalecimiento para nuestra prótesis de cadera, ¿vale? En nuestra segunda fase de rehabilitación. Vamos a tumbarnos de lado, ¿vale? Antes he estado simulando todo el rato que la izquierda era la operada, ahora lo hacemos con la derecha para que lo veáis mejor en cámara, ¿vale? Desde aquí simplemente lo que vamos a hacer es levantar la pierna, ¿vale? Hasta donde podamos y bajamos despacito, ¿vale? Al subir, cuando lleguéis arriba al punto de máxima contracción, aguantamos aquí un par de segunditos, vais a notar sensación de contracción aquí en el glúteo medio, ¿vale? Nos viene perfecto porque es un buen fortalecimiento para toda esta musculatura, ¿vale? Y vamos a realizar también 3 series de 10 repeticiones, importante, manteniendo el segundito de contracción aquí arriba y bajando muy despacito, ¿vale? No queremos hacer esto, ¿vale? Esto no nos vale de nada. Queremos subir arriba, mantener un segundito y bajar despacito, controlando siempre el movimiento en todo su recorrido. Cuarto ejercicio para fortalecer nuestra prótesis de cadera, ¿vale? Nos vamos a tumbar boca abajo ahora, ¿vale? Y desde aquí, otra vez lo mismo, lo hago con la derecha para que lo veáis un poquito mejor. Desde aquí vamos a subir la pierna hacia atrás, ¿vale? Aguantando un segundito y bajando, ¿vale? Importante, al subir aquí, seguramente notéis contracción en la parte de atrás del muslo y en el glúteo, ¿vale? Que es lo que queremos trabajar y lo que queremos fortalecer. Así que siempre que no sea doloroso, perfecto. Vamos a subir, aguantar un segundito de contracción arriba y bajemos. Lo normal es que los primeros días subáis solo esto y según vayan pasando las semanas podáis subir hasta aquí arriba, ¿vale? Entonces ir poquito a poco progresando y aguantando siempre un segundito la contracción arriba, realizando también 3 series de 10 repeticiones. Quinto ejercicio, seguimos fortaleciendo en nuestra segunda fase de rehabilitación de prótesis de cadera. Vamos a involucrar un poquito de forma global la musculatura de la rodilla y de la cadera, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Una sentadilla a la silla, ¿vale? Yo lo voy a hacer en la camilla, pero vosotros, si lo hacéis en una silla, mejor. Intentar que cuando estéis sentados la flexión de rodilla y de cadera sea más o menos 90 grados. Si es un poquito más o un poquito menos, no pasa nada, pero lo ideal es que sea 90 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde aquí, cuando estemos de pie, vamos a ir a sentarnos lo más despacito que podamos, ¿vale? Muy despacito, ¿vale? Y lo mismo, desde aquí vamos a subir muy despacito. ¿Qué queremos evitar? Que cuando nos sentemos hagamos esto, ¿vale? Esto no lo queremos. Queremos ir muy despacito y que no haga nada de ruido, que cuando os sentéis no suene nada. Y luego cuando levantéis, muy despacito, vamos controlando también. ¿Cuántas veces lo hacemos? 3 series de 8 repeticiones. Vamos a ir bajando despacito y si os veis muy bien, lo que podéis hacer es tocar un poquito el culo y subir directamente. En vez de bajar y sentaros, descansar un segundito y subir, podéis hacerlo directamente, bajáis, tocáis y para arriba. Sexto ejercicio en nuestro programa de rehabilitación de la prótesis de cadera, en la segunda fase. Vamos a trabajar la estabilidad, un poquito la propiocepción. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy sencillo, simplemente. Tenemos que tener algo para apoyarnos, una pared, una espaldera, una mesa, lo que tengáis. Y vamos a intentar colocarnos a la pata coja, ¿vale? Desde aquí, yo ahora me estoy agarrando muy fuerte a la espaldera, entonces el trabajo de la pierna está siendo bastante ligero. ¿Qué pasa? Que según yo voy quitándole fuerza a la mano, mi estabilidad y mi equilibrio tiene que ser cada vez mejor, ¿vale? Entonces tenemos que ir progresando durante las semanas hasta que llegue un momento en el que podamos quedarnos a la pata coja sin asistencia. Cuando llegue este momento podemos complicarlo un poquito doblando un pelín la rodilla, ¿vale? Pero para esto primero tenemos que ser capaces de aguantar a la pata coja perfectamente con la rodilla estirada y luego podemos progresar a esto. Importante empezar sobre todo apoyándonos, ¿vale? No queremos caídas, no queremos nada, pues estamos todavía con la operación muy reciente y no queremos darnos un golpe en la prótesis de cadera, ¿vale? Así que vamos a trabajar un par de minutitos trabajando el equilibrio e intentando progresar hacia cada vez cogernos menos de la espaldera o de la pared
hasta que seamos capaces de aguantar sin ningún tipo de asistencia. Después de haber visto los ejercicios de la segunda fase de nuestra rehabilitación de prótesis de cadera, os dejo con unos fisioconsejos. El primero, como siempre, no puede aparecer dolor mientras hacemos los ejercicios, ¿vale? Tenemos una cicatriz, una cirugía de prótesis de cadera, entonces no puede haber dolor mientras hacemos los ejercicios. Segundo fisioconsejo, tenemos que ir poquito a poco aumentando las cargas y el rango de movimiento. Como os he dicho antes, como va a ser una fase que va a durar entre 2 o 3 meses, tenemos que ir poquito a poco aumentando la carga para que siga habiendo una evolución positiva. Tercer consejo, muy importante, vamos a complementar todos estos ejercicios con mínimo 30 minutos de caminar al día, ¿vale? Si todavía no podéis andar al 100% sin muletas o sin andador, podéis andar con la muleta, y en el momento en el que podáis sin la muleta, ¿vale? Pero hay que complementarlo con 30 minutos de caminar o de andar suavecito. Dicho esto, una vez vuestro médico os dé el ok y siempre supervisados por él, os voy a dejar un enlace de un vídeo con unos cuantos ejercicios de cadera para que sigáis trabajando, pero ya os digo que lo ideal es que vuestro médico os dé el ok antes de que empecéis con ellos. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un buen like que nos ayuda mucho. Cualquier comentario intentamos siempre resolverlo, y si os suscribís y le dais a la campanita os vamos avisando de todos los vídeos que subimos. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.